Muy buenas tardes a todos, los invito a rezar juntos un ratito. Hoy vamos a compartir un pasaje que está en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, él les dijo, valiéndose de una parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y éstas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100 por 1. Y una vez que dijo esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y Jesús les dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios, los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. La que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. Generalmente las parábolas tienen la intención de dejar un mensaje y solo uno, que en este caso se refiere a la fecundidad de la palabra de Dios, a la capacidad que la semilla tiene por sí misma. Y entonces se habla de un éxito final, a pesar de las dificultades, el éxito final de la siembra. Pero esta parábola trae un segundo mensaje de la mano de la pregunta y a raíz de la pregunta que hacen los discípulos a Jesús, donde entonces Él se va a detener en las actitudes de quienes reciben esta palabra, que a lo mejor recordar que el Evangelio nos cuenta que mucha gente iba a escuchar a Jesús. Entonces en esa multitud Jesús aclara que se regala, se da gratuitamente la salvación, se echa la semilla con abundancia, pero la posibilidad de que esta semilla encuentre el espacio conveniente para rezar, para crecer, perdón, y para poder dar fruto, es el corazón que está dispuesto a recibirla. Es decir, hay una parte necesaria que es el consentimiento de cada uno de los que están y hoy de los que estamos escuchando las palabras de Jesús. Aparecen estas distintas situaciones que ofrece la parábola que nos pueden permitir también a nosotros hoy ajustar de algún modo nuestra vida al anuncio del reino, a la escucha de la palabra. Se trata de liberarnos de la superficialidad de aquel que solo escucha, y en este sentido se puede entender la frase de Jesús: el que tenga oídos que oiga. Y en este sentido, entonces, decir que oír tiene que ver con recibir esa palabra y no solo eso, dejar que esa palabra entre en el corazón, en la vida. Liberarnos de la superficialidad, liberarnos de las tentaciones, de la debilidad que puede generar el deseo de vivir las cosas de Dios, pero encontrar dificultades en el camino, encontrar problemas que nos hacen, usando la expresión de Jesús, como volvernos para atrás, retroceder. A un primer intento de acercarnos a Dios viene entonces la tentación que nos puede apartar de ese camino. Liberarnos de las preocupaciones que tantas veces ocupan el corazón, a veces preocupaciones que tienen que ver con realidades que no nos son necesarias, pero que se han vuelto necesarias, las riquezas, los placeres, cosas que ahogan a esta palabra o a este reino que ha sido sembrado en el corazón. El final tiene el secreto, yo diría, que Jesús nos regala para poder
recibir esta palabra y que sea fecunda, que es la constancia. Es escuchar la palabra, conservarla en el corazón, seguir escuchándola, desear profundamente que esa palabra realmente nos transforme, un deseo que se manifiesta generalmente o primeramente en la oración personal, es la búsqueda de escuchar con tiempo, con detenimiento, la palabra de Dios, no solo en la lectura de la Biblia, aunque especialmente, y así lo hacemos cada día, dedicar tiempo a la escucha de la palabra, dedicar tiempo a la reflexión, a la meditación, si se quiere también a la contemplación de esa palabra, qué es lo que la palabra de Dios me dice hoy, de qué manera la palabra de Dios me permite evaluar, iluminar distintas realidades, situaciones por las que me toca pasar, situaciones que suceden en mi vida personal, en mi vida familiar, en la sociedad, en nuestra comunidad. En definitiva, se trata de saber que la palabra de Dios es siempre eficaz y entonces ir a buscarla con mucha frecuencia para que esa palabra poderosa, que es la palabra de Dios, con la que de la nada hizo la creación, esa palabra poderosa también nos recree, nos renueve, de algún modo nos resucite cada vez que nos acercamos a ella. Pidamos al Espíritu Santo, cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, pidámosle ahora también al Espíritu Santo que nos disponga el corazón para abrir todos los aspectos de nuestra vida a esta luz que es la palabra de Dios, que disponga nuestro corazón para ser constantes en la búsqueda de las cosas de Dios, que nos dé fortaleza también para ser fieles aún en medio de las dificultades. De esta manera nuestra vida va a dar frutos. Vamos a poner el corazón en las cosas que son realmente importantes, librándonos de todas aquellas cosas que nos distraen, que nos hacen perder fuerzas y tiempo para poder construir nuestra vida, como compartíamos hace poco, sobre una base sólida, sobre una base de roca. Nuestra vida se construye sobre la palabra de Dios, construyéndose así sobre Dios mismo y su voluntad. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.